fíjense que habla sobre las cubiertas, ¿no es cierto?, de equipos eléctricos. Cuando tenemos una clase de protección 0, este tablero va a ser totalmente vulnerable. Lamentablemente, en nuestro mercado se comercializa bastante tableros de protección de protección 0, ¿sí? O sea, no tiene ningún tipo de protección. Planchas muy delgadas, pintadas a soplete o a mano, muy fáciles de manipular con la mano, o sea, no se cierran bien, y si se cierran, pues al primer empujón se abren, en fin, estos son los tableros. Cuando estamos hablando de un nivel de la clase de protección 1, estamos hablando de un tablero que tiene estas características, ¿sí? Que necesita además una característica importante, tener un cable puesto a tierra a la estructura metálica. Estoy hablando en términos genéricos. Aquí hay una literatura que yo les invito a leer, ¿ya? Y voy a tratar yo de hacer eso en mi pantalla gigante para ayudarlos, ¿no es cierto? Bien, entonces una característica importante, como les digo, es que necesitan estar puestos a tierra. Segundo, de la clase de protección 2 tiene este símbolo, ¿sí? Este símbolo que tiene un cuadrado dentro de otro. ¿Cuál es la característica de estos elementos que tienen esta simbología, que significa el doble aislamiento? Esto, por ejemplo, lo vamos a encontrar en herramientas portátiles, ¿no es cierto? Una característica importante en relación a la anterior de este tablero, de este tipo de protección, es que no necesariamente tiene que estar conectado a tierra, ¿ya? Porque se supone que está sobreprotegido, por eso es que uno puede manipularlos, ¿ya? Este otro clase 3 está diciéndonos que es un tipo de cubierta que va a permitir, además, que está diciéndonos que este número que está acá, 50, está hablando de que la tensión a la que puede aplicarse todo lo que está dentro de este componente es menor o igual a 50 voltios. Y desde el punto de vista conceptual, 50 voltios es la tensión de seguridad, ¿no es cierto? Por tanto, es ahí donde vamos a tener esta protección. Apreciado Omar, no es que les mandé el anexo B. Al enviarles la NB 777, al final está el anexo B, o sea, es parte de la norma. El anexo no es otra norma, no es otro texto, ¿ya? Para todos, o sea, lo que ahorita está en la pantalla es la norma NB y estamos revisando la parte que era el anexo B, que ya lo vimos, y estamos ahora analizando el capítulo 22, ¿ya? Apreciado colega, entonces no es un texto aparte. Ya usted vaya hacia el final, busque en el índice capítulo 22, luego vaya más abajo, dice anexo A, anexo B, y ahí lo va a encontrar en la misma norma, no necesita que lo envíe nada más, ya ahí está todo. Bien, ok, entonces continuemos. Fíjense que además habla de el grado de protección IP, ¿no es cierto? El grado de protección IP dice, en la primera cifra está hablando sobre cómo el tablero en este caso, o puede ser también un motor, por ejemplo, en primera cifra se protege contra penetraciones de sólidos, ¿ya? Cuando tenemos 0, otra vez, si nos vamos al grado de protección 0, dice que no hay protección. Otra vez, los tableros que nosotros normalmente compramos se comercializa bastante barato, lamentablemente se usan en áreas rurales, la gente por falta de conocimiento, o no sé, o por economía, permite que esto pase, y no debería ser así, ¿eh? Yo tengo colegas, amigos que se dedican a instalación de medidores y ponen tableros con grados de protección IP00, y eso está mal, ¿ya? Entonces, esto es lo que queremos recordar, que no debería ser así. Bueno, cuando tenemos grados de protección 1, están protegidos contra cuerpos sólidos superiores a 50 milímetros, ¿sí?
¿cómo podríamos entender? Vean acá una mano, la palma de una mano, el cuerpo más o menos de 50 milímetros, que sería como 5 centímetros, pues es lo que puede entrar en el tablero, ¿no es cierto? Todo un tablero relativamente débil, ¿no es cierto? Cuando tenemos cifra 2 en la primera, en el grado de protección IP en primera cifra, en grado 2, pues tenemos superiores a 12 milímetros, ¿qué quiere decir? Que ahora vamos a tener menores, ¿no es cierto? Menor, cada vez cuerpos menores. En 3 tenemos superiores a 2.5, por ejemplo, herramientas, cables, ¿no es cierto?, que podrían entrar todavía. En el 4, que tenemos contra cuerpos sólidos de superiores a 1 milímetro, ¿no es cierto? En el 4 tenemos, bueno, en el 4 era de 1 milímetro y en el 5 lo que tenemos son protegidos contra polvo, ¿no es cierto? O sea, ya el tablero puede trabajar en exterior. Entonces, y en el 6, pues puede estar protegido totalmente contra el polvo, ya puede trabajar en ambientes agresivos donde hay demasiado polvo, ¿no es cierto? Esto para que más o menos entendamos. Ok, vámonos entonces, ¿dónde no está? Acá. El grado de protección IP de segunda cifra está hablando contra penetraciones de líquidos. Y esto quiere decir, otra vez en 0, pues esta tablero se puede empapar fácilmente de agua, no hay protección, puede haber cortocircuitos por eso. En grado de protección IP segunda cifra 1, dice protegidos contra caídas verticales de gotas de agua, o sea, condensaciones, por ejemplo, ¿no? En segunda cifra, contra caídas, inclinaciones de 15 grados, caídas de agua a 15 grados. En la cifra 3 tenemos, por ejemplo, agua de forma de lluvia de hasta 60 grados, ¿no es cierto?, de inclinación que puede caerle al tablero. En 4 tenemos protegidos contra las proyecciones de agua en todas las direcciones, cuando hay salpicaduras, por ejemplo, ¿no? El 5, que es protegido contra los chorros de agua en todas las direcciones. Estamos hablando, por ejemplo, de garajes o lavaderos. Este otro igual, ¿no es cierto? El 6, contra lanzamiento de agua similar a los golpes de mar. O sea, esto cuando hay golpeteos en el tablero de agua, ¿no es cierto? O sea, la 7, pues está hablando de el tablero puede ser sumergido en agua, ¿no es cierto?, eventualmente o en algún temporalmente. En cambio, el 8 puede estar permanentemente sumergido el tablero dentro del agua, ¿no es cierto? Aquí ya podemos ir dándole algún tipo de aplicaciones que veamos necesarias. Hay una tercera cifra que también habla la norma y es el grado de protección IK, que básicamente está hablando de la robustez mecánica que debe tener el tablero, ¿no? En este caso. Por ejemplo, en primera, si en 0, pues no tiene, pues a golpe hasta con tijeras se puede hacer perforaciones, ¿no es cierto? En cambio, en estas vamos a ver que ya no va a ser tan fácil. En primera cifra estamos hablando de energías de choque de 0,225 joules a 15 centímetros de distancia, ¿no? Aquí está describiendo básicamente todo ese efecto. En segunda tenemos energía de choque, es decir, 0,375 joules. Entonces, en la medida en que el número va a incrementarse en esta cifra, el golpe también va a ser cada vez más fuerte, ¿ya? Entonces, llegado un momento, pues vamos a tener en la cifra 9, por ejemplo, una energía de choque de 20 joules a 40 centímetros. O sea, esta es la razón por la que cuando nosotros estamos en presencia de tableros que cumplen normas y grados de protección elevados, primero que son pesados, segundo que no son fáciles con el mínimo golpe, digamos, no se desprenden la pintura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cumplen este tipo de exigencias normativas que van a hacer mención al grado de protección IP y K, ¿no? En esta parte, ya ustedes lo van a poder leer, esta parte del grado de protección IP. Fíjense que vamos a leer un par de ejemplos. Por ejemplo, en el grado de protección IP, no me acuerdo bien, estábamos hablando de un grado de protección mínima, ¿no es cierto? Voy a tratar de ir a la toma acá para apoyarme. Hablaba de un grado de protección mínima como característica, ¿se acuerdan?
Dice grado de protección IP43 como mínimo en tableros de distribución. Vamos a ver si eso lo tenemos acá ejemplificado, ¿no es cierto? No está 43, pero sí tenemos 44. Fíjense que esta aplicación es para motores, ¿no es cierto? Cuando ustedes están revisando motores, aquí hay una aplicación, si quieren, para motores de IP. ¿Y qué significaría, por ejemplo, protección contra contactos, contra cuerpos extraños y contra agua? O sea, estamos hablando de esta protección. Si asimilamos un poco el IP44 como concepto de protección IP para tableros cercano al IP43, tendríamos que entender, por ejemplo, que podríamos tocarlos con herramientas, sí, o sea, no tendría que deformarse. Segundo, en el tema de protección contra cuerpos extraños, dice cuerpos extraños sólidos de dimensiones mayores a 1 milímetro, o sea, ya no van a entrar a partir de 1 milímetro. Luego, en el tema de protección contra agua, tenemos proyecciones en todas las direcciones. O sea, puede haber, por alguna razón, alguien salpica agua o hace una manguera, se le suelta de agua, en fin, estoy tratando de imaginar un escenario. Entonces, ese sería, digamos, la aplicación que nosotros entenderíamos mínima que debe tener un tablero, ¿sí? Entonces, ya ustedes lo van a poder leer con calma para los casos que les corresponden.